Esto es Conversaciones que Nutren, una iniciativa de Persan Pharma. Nutrición, ciencia y personas. Un espacio para conversar con expertos y descubrir los avances en salud y nutrición clínica. Dale play al conocimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones que Nutren, el podcast que une la práctica clínica habitual, la nutrición, las personas, y hoy tenemos el placer de contar con la doctora Samara Palma. Bienvenida, Samara. ¿Qué tal? Muchas gracias. Estamos hoy con ella principalmente porque queremos hablar de un tema que es muy relevante y que últimamente ha ganado mucha importancia. La doctora Palma, como todos la conoceréis, es facultativo especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital de La Paz. Ella coordina la unidad de nutrición y pues quién mejor que ella para darnos su experiencia y su visión sobre la prehabilitación y lo importante que es que el paciente llegue bien preparado a las cirugías. Bienvenida, Samara. Muchísimas gracias, Ángela. Muy bien. Y para empezar, pues lo primero que tenemos que hacer es saber qué es la prehabilitación, ¿no? Porque sabemos, ya se ven muchísimas publicaciones y de hecho este año en el Congreso de GERM hemos oído hablar mucho sobre el tema, pero ¿tú cómo lo definirías en palabras sencillas para todos nuestros oyentes? Pues a ver, yo creo que merece la pena retrotraerse un poquito y entender que ya tenemos mucha evidencia que coloca la situación nutricional del paciente previa a la cirugía en digamos, en el ranking de posibles condiciones que pueden, circunstancias que pueden condicionar el postoperatorio, ¿no? Un paciente que parte de una situación nutricional mejor, con una mejor composición corporal, tiene mejores resultados quirúrgicos con el mismo equipo, ¿no? De hecho, esto se conoce desde hace décadas, es algo ya conocido, ¿no? Cómo impacta la desnutrición, y cuando se intentan analizar los factores que intervienen a la hora de los resultados quirúrgicos, normalmente se sitúan en tres grupos, que son la condición preoperatoria del paciente, el equipo quirúrgico, el centro donde se opera. Pues hay un estudio muy bonito con muchísimos pacientes que intenta dar un peso específico a cada una de esas tres variables. Y la condición preoperatoria del paciente es sin diferencia, o con diferencia mejor dicho, es la que más marca hasta 8 veces más complicaciones que el equipo quirúrgico o que el hospital en el que se opera el paciente. Wow. De todo esto pues nos vamos haciendo eco y evidentemente surge la idea de preparar al paciente para ese acto quirúrgico, ¿no? Entendiendo el acto quirúrgico como una agresión programada, ¿no? Una agresión que tiene unos beneficios claros, pero que al final genera una situación de estrés en el individuo, una respuesta a ese estrés, y que cuanto mejor preparado esté ese paciente para la cirugía, mejor responde a ese estrés y probablemente el postoperatorio pues vaya mejor, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, ¿qué es la prehabilitación? A ver, como endocrino, yo entiendo que el paciente que se va a someter a un acto quirúrgico, y sobre todo en todos estos programas de recuperación intensificada, las vías ERAS, ¿no? el Fast Track o RICA en España, se tiene que preparar. Entonces, podemos distinguir en todo ese contexto, todas esas intervenciones multidisciplinares y multimodales que hacemos para que al final el paciente, desde que se plantea la acción quirúrgica hasta el postoperatorio, vaya todo bien. Pues tenemos dos grandes bloques, los que tienen que ver con la prehabilitación, es decir, preparar al paciente para esa situación antes de, ¿no? ¿Vale? Y lo que sería la rehabilitación, ya hemos hecho, ese trauma, esa agresión ya ha tenido lugar y ahora vamos a recuperar a ese paciente, ¿no? Entonces la prehabilitación sería, como endocrino ya te digo, ese primer proceso es un proceso, o ese primer paso es un primer paso multimodal y multidisciplinar, porque la prehabilitación tiene varios pilares, ¿no? La nutricional, la funcional o física e incluso la psicológica, pero el objetivo de la prehabilitación es justamente preparar a ese paciente, mejorar su capacidad de respuesta frente a esa agresión ya programada, ¿no? De tal forma que, una vez que acontezca esa agresión, pues, en la recuperación vaya un poquito mejor. Vaya todo mejor, ¿verdad? Y al final también es acompañarle, ¿no? Desde que sabemos que le van a operar, que esto va a suceder,
acompañarle durante todo ese camino, ¿verdad? Claro, al final la prehabilitación en concreto, y me ciño a la nutricional porque es en la que mejor me desenvuelvo, la prehabilitación nutricional lo que pretende es desde el momento del diagnóstico, es decir, una vez que hay un diagnóstico y sabemos que va a haber un tratamiento quirúrgico, pues lo que hacemos es preparar al paciente partiendo, que me imagino que ahora profundizaremos en una valoración del estado nutricional, en un fenotipado, en un intentar ver en qué situación nutricional está el paciente ahora e intentar mejorarlo desde el punto de vista nutricional, funcional y metabólico hasta para que llegue al quirófano en mejores condiciones, eso es. Claro, y al final cada vez va habiendo mucha más evidencia sobre esto y desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo condiciona, ¿no? Que al final hemos hablado de outcomes clínicos como reingresos, ¿no? Como infecciones, pero ¿tú cuál dirías que crees que es el que más condiciona a ese paciente a lo largo de su estancia hospitalaria, por ejemplo, o después? Un factor que tú dijeras, este es el factor clave a nivel de la prehabilitación yo nutricional. cuando hablo con los pacientes, ¿no? Siempre les digo que se van a operar en uno de los mejores hospitales de España y con uno de los mejores equipos de cirujanos de España, ¿no? Como, digamos, dando por sentada que las otras dos variables de las que hablábamos Están van a salir controladas. perfectas. Entonces, de alguna forma les traslado que necesitamos a un paciente que esté en su mejor versión y que en esa mejor versión les vamos a ayudar, pero que ellos tienen que tienen que tomar también las riendas del cuidarse desde el punto de vista de la alimentación, tratamiento médico-nutricional o del ejercicio, ¿no? Ese tiempo es un tiempo no de espera, no es un tiempo pasivo, sino un tiempo de preparación hasta la cirugía. Y cada vez, desde el punto de vista nutricional, como te decía, cada vez tenemos más evidencia de que la situación nutricional en general, pero profundizando la composición corporal, y cuando hablamos de la composición corporal, poniendo el foco en la masa muscular, y lo digo así un poco en general, pero por supuesto hay que tener en cuenta cantidad y calidad de masa muscular, y como endocrinos, pues también muy preocupados por la cantidad, la calidad y la ubicación del tejido adiposo, han demostrado marcar, o sea, en estudios, digamos, bien diseñados y demás, nos han dado muy buena correlación o nos muestran una muy buena correlación con lo que luego pasa después. Un paciente que parte de una muy baja masa o de una masa muscular que ya tiene cierto grado de infiltración grasa, no una miosteatosis, un músculo de baja calidad, tiene una peor respuesta en cuanto a los outcomes que normalmente se valoran en cirugía, que es verdad que no son tanto nutricionales, sino más relacionados con eso, infecciones, morbimortalidad, estancia hospitalaria y costes, eso es. Muy bien. Por tanto, podríamos decir que la desnutrición por sí misma es un factor de riesgo para estos pacientes. Para malos ¿verdad? resultados quirúrgicos, sin duda. Al final lo que buscamos es que ese paciente mejore lo máximo posible para luego enfrentarse mejor a esa agresión. En vuestro caso, ¿no? Aquí, en vuestra unidad de nutrición, ¿cómo detectáis ese riesgo de desnutrición o la desnutrición? ¿Cuál es el protocolo que seguís? Pues a ver, normalmente nosotros lo que sí hacemos es estar presente en la mayoría de los comités de tumores de patologías que pueden llegar a ser quirúrgicas y que afectan más al estado nutricional, ¿no? Cabeza, cuello, esófago, gastro, tubo digestivo superior, por decirlo así. Pero también es verdad que luego nos llegan muchos pacientes derivados de pues, sus distintos cirujanos. Entonces, tal y como están previstas ahora tanto las guías de práctica clínica, las guías que están recién actualizadas o la guía rica, el primer paso en esa valoración debiera ser un cribado. Ahora matizo por qué digo debiera, ¿no? Debiera ser un cribado nutricional y ante un resultado patológico avanzar en la valoración del estado nutricional. Claro. ¿Qué pasa? Que yo creo que en los últimos años la nutrición clínica, nuestro área de conocimiento, ha experimentado una revolución, digámoslo así. Sí, más que una evolución, una revolución y ahora somos conscientes de cosas que antes no podíamos ver de forma tan tangible como las vemos ahora. Entonces, es verdad que aunque las guías de práctica clínica sitúen el cribado y la evaluación del estado nutricional en base a criterios GLIM en ese orden,
empezamos a pensar que si la masa muscular no está bien evaluada, si la composición corporal no es bien conocida, probablemente nos estemos dejando atrás a algunos pacientes. Claro. Pero a día de hoy lo que nos dicen las guías es que vayamos con la Seguir sistemática el habitual, protocolo. que es cribado y valoración del estado nutricional. El paciente quirúrgico ofrece una ventaja maravillosa, y es que hay tomografías en su historial. Es decir, se han hecho escáneres para ver la dimensión de la lesión o para incluso plantear la extensión en caso de un paciente oncológico, pero tenemos pruebas de imágenes ahí, que en este caso, a mí no me gusta la palabra oportunista, pero está ahí. Yo no la he pedido para pedirla, o sea, para valorar la composición corporal, pero si está ahí, lo puedo mirar, ¿no? Eso por un lado. Y luego, a pie de cama, pues los endocrinos acabamos de incorporar, bueno, llevamos ya unos años poniendo en marcha la valoración morfofuncional, que nos permite, a través de herramientas distintas, como son la bioimpedancia vectorial o la ecografía nutricional, tener una idea de cómo está esa masa muscular, incluso tener con la morfofuncionalidad, tener una información sobre la función y la fuerza que es capaz de poner en marcha ese músculo. Somos endocrinos, luego el metabolismo y valorar la capacidad metabólica se nos da bien, pero también tenemos eso, la imagen del tejido adiposo, cuánto hay y dónde está, porque también importa. Claro, efectivamente. Al final, hace unos cuantos capítulos hablábamos también sobre la valoración morfofuncional y decíamos que lo que no se mide no se sabe, ¿no? No lo podemos ver, y ahora podemos medir muchas cosas y eso también es una ventaja. Claro, eso yo creo que es lo que, por eso cuando he empezado diciendo las guías de práctica clínica nos dicen, bueno, pues a lo mejor en los próximos años cambia un poco la estructura. No digo que haya que saltarse esa sistemática, que me parece que está bastante validada, sobre todo porque ojalá se cribara a todo paciente, ojalá se cribase a todo paciente quirúrgico, ¿no? Pero sería lo ideal. Claro, como somos conscientes de que al final los recursos humanos que tenemos para hacer esa prehabilitación, para ponerla en marcha, pues son los que son, pues sí que tenemos que intentar identificar al paciente que más se va a beneficiar de esa prehabilitación. Claro, al final es priorizar, porque probablemente no a todos los podamos atender o no de la misma manera. Efectivamente, ¿no? De hecho, ya la nueva guía, la actualización de la guía clínica para el paciente quirúrgico de ESPEN ya plantea que la prehabilitación tiene que ser individualizada, y eso ya te habla un poco de que lo más importante es identificar al paciente, después fenotiparlo con una precisión absoluta para conocer qué composición y qué estado nutricional tiene de partida, porque eso es lo que tenemos que mejorar. Claro, porque al final después, una vez que uno lo fenotipa, ya puede adaptar ese tratamiento, entiendo, ¿no? Claro, de hecho me preguntabas al principio qué es la prehabilitación, y me he quedado con las ganas de decirte qué no es la prehabilitación, ¿no? O sea, prehabilitar no es prescribir un suplemento nutricional, ni muchísimo menos, nutricionalmente hablando. O sea, eso yo me quedo en la parte nutricional. Claro. Prehabilitar nutricionalmente no es poner un suplemento a un paciente que se va a intervenir. O sea, partimos de un diagnóstico para intentar despistar si verdaderamente ese paciente tiene una condición preoperatoria que va a hacer o que nos coloca en una posición de riesgo en el postoperatorio. Claro, a mí eso me parece muy importante, porque al final cuando hablamos de prehabilitación, de preparar o de una consulta de nutrición, muchas veces nos limitamos solamente a la prescripción del suplemento y no podemos quedarnos ahí, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los puntos clave? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer todos? Imagínate que hay un servicio que está implementando esta consulta de prehabilitación nutricional. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir en esa consulta? Hombre, pues depende del tamaño del hospital, de la logística que tengan, pero lo primero es intentar formar un equipo con todos los profesionales que vamos a estar implicados en el manejo del paciente, desde que el paciente sabe o desde que el equipo sanitario sabe que tiene una indicación quirúrgica, ¿no? O sea, deberíamos estar todos desde el principio muy bien circuito, entendidos, ¿verdad? Efectivamente. Creo que eso es fundamental, porque de hecho todos estos protocolos, la Vía Rica en concreto en España, el carácter multidisciplinar es inamovible, quiero decir, es una característica sin la cual esto no saldría adelante, porque cada uno tiene que identificar sus cosas y ponerlas en marcha, ¿no? Entonces, lo primero, generar un equipo. Es probable que no puedas empezar una consulta de prehabilitación para todos los estoy pensando en los tumores, para todas las cirugías, ¿no?, oncológicas. Probablemente no puedas, pues habrá que empezar por una y ver qué tal, ¿no? Desde el punto de vista de la identificación por otros compañeros, entiendo que lo más importante es cribar, con la salvedad de que efectivamente muchos pacientes con el cribado única y exclusivamente a lo mejor se nos escapan, ¿no? Claro. Estoy pensando, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de colon, que en su mayoría
tienen un aspecto robusto desde fuera, no te da la impresión de que estén desnutridos, como a lo mejor si un esófago o un páncreas, que ya los ves a la consulta y te hablan de la pérdida de peso, sobre un IMC ya bajo, y entonces dices, uff, Total, te llegan deteriorados ya, y tú claro, lo ves, es plausible, paciente, ¿no? Claro, este paciente te está pareciendo que está bien por fuera, pero sabemos que lo que vemos por fuera, aunque quede así como muy burdo lo que estoy diciendo, no es lo que determina la morbimortalidad postoperatoria, ¿no? Lo que determina es justamente de qué pasta está hecho cada uno, qué cantidad de masa muscular tienes, en qué situación de salud está esa masa muscular, qué cantidad de tejido adiposo y dónde está. O sea, yo creo que, y eso no lo vemos ni con el MAST, ni con el NRS 2002, ni con un cribado, ¿no? Entonces, bueno, esa tendría que ser la herramienta de partida, pero bueno, probablemente tengamos más cosas. Cuando ese paciente ya llega a la consulta, como te decía al principio, para mí, si algo es, o sea, si la prehabilitación nutricional tiene que empezar por algo, es por un diagnóstico de precisión. O sea, el diagnóstico nutricional tiene que ser muy preciso. Yo tengo que hacerme una muy buena idea de si ese músculo está en condiciones de soportar el estrés metabólico, o sea, esa respuesta inflamatoria que se va a poner en marcha después de la agresión. Claro, eso es lo que yo tengo que saber. Es una cascada, va una cosa detrás de la otra y ya una vez que empieza efectivamente, es difícil de revertir. A pesar de que el equipo quirúrgico y dentro de los anestésicos, dentro de la vía rica, pretenden que esa agresión sea lo más controlada posible, lo más mínimamente invasiva posible, al final el paciente va a responder. Claro. Y ahí el músculo tiene un papel clave como dador de sustrato, como dador de aminoácidos para la neoglucogénesis, como dador de aminoácidos condicionalmente esenciales como puedan ser la glutamina, y por su papel metabólico, que no es solo su papel como funcional, ¿no? Su papel funcional me levanto o no me levanto, es que tiene un papel muy importante. Entonces, si partimos de un músculo crítico, pues ya sabemos que incluso en personas sanas el encamamiento se lleva la masa muscular por delante, pues la cirugía más el encamamiento posterior, que es verdad que es uno de los cambios que propone la vía rica, ¿no? Que los pacientes se movilicen pronto, pero todo eso se muevan. Entonces, por no perder el hilo, el diagnóstico, digamos, de entrada, de saber la situación de partida, en qué condición te enfrentas a esto que viene ahora, creo que es fundamental, porque a partir de ahí ya es más fácil dirigir el tratamiento médico-nutricional y, por supuesto, codificarlo todo, porque lo que no se codifica, pues no existe. No existe y no sé, el gasto también es una cuestión que no, dentro de lo que es la planificación de la prehabilitación, es una de las cosas que más ha pesado, entiendo yo, ¿no? Porque la evidencia es clave. Inviertes un recurso, o sea, inviertes muchos recursos en preparar al paciente, porque tenemos la convicción de que vamos a ahorrar en calidad de vida del paciente, en estancia hospitalaria, en complicaciones, es decir, que luego eso va a traer su resultado en salud, ¿no? Y eso es positivo, pero claro, hay que justificarlo todo. Totalmente, y eso nos da pues la herramienta. Si tenemos esas herramientas para hacerlo, pues hay que escribirlo también en la historia, ¿no? Que a veces se nos olvida. No, incluso porque en su momento ya se planteó que es verdad que en la cirugía oncológica uno no puede retrasar eternamente la intervención porque el paciente no esté nutricionalmente en su mejor momento, pero también tenemos una cuestión de la premura, ¿no? Esto tiene un tiempo de actuación. Obviamente al final el tiempo es limitado, los recursos también, y el paciente al final tiene su enfermedad, ¿no? Claro. Y eso sigue ahí. Y me planteo una pregunta, porque realmente no podemos hacerlo todo desde el principio, no todos los tipos de diagnósticos y de cirugías. ¿Cuál te parece a ti que sería una buena manera de iniciar esas consultas de prehabilitación? ¿Qué diagnósticos o qué tipo de pacientes serían los que tendríamos que tener prioridad, ¿no? Para a la hora de planificar? Pues a ver, yo te puedo contar cuál ha sido nuestra experiencia. Nosotros empezamos yendo a los comités de tumores de cabeza y cuello, esófago, gastro y hepatobilio pancreático, ¿no? Porque en principio son los tumores que, bueno, pues más se asocian a desnutrición. Sí. A esos tumores vamos, a esos comités de tumores vamos. Pero luego abrimos una consulta de prehabilitación específica y le pusimos prehabilitación alto riesgo, porque también me parece que hay un perfil de pacientes que a lo mejor nos está pasando un poquito desapercibido, que son aquellos pacientes que se van a operar, pero antes de operarse tienen una neoadyuvancia. Claro. Entonces, a ese paciente a mí me interesa cogerlo desde el principio. Tiene complicaciones. Claro, porque aunque la agresión quirúrgica la tenemos programada en el tiempo, el paciente que ha recibido quimio-radioterapia, digamos que ya ha sido sometido a cierto estrés previo. Ese músculo lleva meses, esforzándose por mantener la situación de homeostasis a nivel metabólico, ¿no? Claro. Entonces,
ese paciente lo pusimos como un paciente de alto riesgo nutricional, que no es una prehabilitación sensu estricto, pero bueno, es un paciente que en el fondo también sabemos que se va a someter a una serie de pruebas y que se va a beneficiar de ir desde el principio. Entonces nosotros empezamos por esos tumores. ¿Qué pasa? Que luego pues se van añadiendo otros tumores y te lleva sorpresa, porque los pacientes que tú asumías como mejor nutridos, que suelen tener sus cribados todos en rango, pues cuando aparece la dinamometría o cuando aparecen otras técnicas que nos permiten medir la composición o la capacidad funcional, pues te das cuenta de que esos músculos aparentemente y por fuera estaban bien, pero que luego pero no resulta que la realidad es otra, ¿no? Y la verdad es que esto es muy interesante, porque muchas veces parece que metemos a todos los pacientes en un saco por un determinado número o rango que nos salga un cribado, pero luego cada uno es muy diferente, ¿no? Y los fenotipos también son muy diferentes. Y un poco en la línea del tratamiento de estos pacientes, cuando hablamos de suplementación para la prehabilitación, hay diversas opiniones, ¿no? Hay muchos nutrientes que sabemos que demuestran pues su actividad antiinflamatoria, inmunológica, la inmunonutrición. ¿Qué opinión te merece dentro del contexto de la prehabilitación nutricional? Pues a ver, de un lado, cuando planteamos el tratamiento nutricional de un paciente, nosotros una de las cosas que hemos considerado fundamentales ha sido revisar las recomendaciones alimentarias que le damos al paciente de cara a la cirugía. Entonces ya hemos revisado las recomendaciones que le damos al paciente, ya van un poco encaminadas a que a través de alimentos naturales, alimentación tradicional, pueda obtener una carga de proteínas de alto valor biológico. Mejor calidad, ¿no? Que mejore la dieta en calidad. Efectivamente. Por otro lado, también intentamos promover, siempre y cuando pues, no haya ninguna contraindicación, una ingesta de frutas y verduras amplia con ese objetivo de cubrir el mayor perfil de antioxidantes posibles. Y también en esa recomendación, la del paciente quirúrgico, ya hemos incorporado la recomendación sobre intentar aumentar los alimentos que son naturalmente ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega 3. El papel de los inmunonutrientes en el paciente quirúrgico, en la prehabilitación, yo creo que es justamente donde empezó a estudiarse todo, más que en la prehabilitación, en la cirugía, ¿no? En el paciente que se va a someter a cirugía. Yo me estoy remontando a, bueno, pues cuando yo empecé de adjunto había una guía, que era la guía ESPEN del año 2006, de enteral, entonces estaban separadas, no por patología, sino por tratamiento, y en esa guía ya se hablaba de que el paciente que se va a someter a una intervención quirúrgica y que está desnutrido podría beneficiarse de iniciar tratamiento con inmunonutrientes. Al final, la inmunonutrición como disciplina dentro de la nutrición clínica lo que pretende es eso, ¿no? Modular esa respuesta inmunológica, esa respuesta inflamatoria, esa respuesta también metabólica que tenemos frente a una agresión que en este caso pues, es programada, mínimamente invasiva, como es el caso de la cirugía. Sí. Más en concreto, fíjate, hay muchas revisiones, se han escrito muchos metaanálisis, muchas revisiones sistemáticas sobre el uso de inmunonutrientes, y a mí en este sentido me gustaría destacar alguna cosa. La primera, que tenemos dos revisiones magníficas de compañeros de nuestra sociedad, endocrinos españoles, que son la revisión que hace el doctor Martínez Olmos, que está publicada en Nutrición Hospitalaria, y la que hace la doctora Caterine García Malpartida, que creo que es Sun Nutrients, pero me puedo estar equivocando, ¿eh? Entonces, creo que son muy importantes porque son de lectura recomendada, porque además están muy bien escritas, no es porque sean compañeros, pero se leen muy bien, pero porque además han sido muy sistemáticos en su revisión, y creo que eso es importante, ¿no? Es un trabajo muy bien hecho. ¿Y qué es lo que observamos? La inmunonutrición, cuando se recoge la información de la evidencia publicada en revisiones sistemáticas y metaanálisis como esta, ¿qué es lo que vemos? Pues que se suele asociar a menores complicaciones desde el punto de vista infeccioso. Depende del tipo de cirugía, a veces nos encontramos menor estancia hospitalaria, y en términos generales, en el caso del cabeza y cuello, por ejemplo, menor fístula faringocutánea, entonces o de discencias de sutura, nos encontramos resultados positivos en la mayoría de los tumores gastrointestinales o del área abdominal. En el caso de la vejiga, por ejemplo, la evidencia es un poquito más comprometida, ¿no? O digamos no tan sólida. Pero la puntualización que quería hacer es que la gran mayoría de esos estudios están hechos en cirugía convencional. Claro. No están hechos en cirugía de la que estamos promoviendo ahora, que es la cirugía de los protocolos de recuperación intensificada, como digo en España, la vía rica. Entonces, estudios donde en la prehabilitación se hayan utilizado inmunonutrientes en el contexto de la vía rica hay menos. Claro.
Entonces, no está tan claro. No es que no esté tan claro. Probablemente, si ya en cirugía convencional ofrecían resultados, es posible que en una cirugía que es más dirigida a minimizar ese estrés vayan también bien, Claro. pero en ese sentido tenemos que generar evidencia. Y por otro lado, a mí me surge la siguiente duda, ¿no? Que también se la plantean estos compañeros en su revisión, y es que, claro, las variables que hemos medido de resultados son variables que nos han interesado desde el punto de vista quirúrgico siempre, ¿no? Que es Sí. la presencia de complicaciones, estancia hospitalaria, la presencia de complicaciones infecciosas, por supuesto mortalidad y costes sanitarios. Pero al final estamos usando un producto que es un tratamiento médico-nutricional y no claro. tenemos apenas variables nutricionales recogidas. Y si están recogidas, como la mayoría son ensayos clínicos con ciertos añitos, pues probablemente lo que mencionen sea el peso. Entonces, Claro. si nosotros partimos de la base de que utilizamos un tratamiento médico-nutricional para mejorar esa capacidad de resiliencia de ese músculo para aguantar la tormenta perfecta que supone una cirugía a nivel de citoquinas y demás, ¿no? Deberíamos de demostrar que con esos tratamientos y con esa intervención que hacemos prehabilitadora del paciente hemos mejorado su condición de composición corporal, ¿no? Que era la que se asociaba a lo anterior, con la recomendación de dieta, como hablábamos, tratamiento médico-nutricional y por supuesto ejercicio. El músculo, si no se mueve, Claro, tampoco da los de manera resultados, ¿no? integral. Eso es. Entonces, nos faltan esas variables. A mí me gustaría saber, pues eso, si conseguimos mejorar los ángulos de fase, si mejoramos la estructura, cantidad, calidad de esa masa muscular a nivel ecográfico, o si hay tomografía de tomografía. Me gustaría ver que conseguimos resultados de ese tipo. Bueno, aquí estamos abriendo un gran futuro para la investigación y también para el avance de la propia disciplina, ¿no? Siendo más específicos y más concretos. Y una cuestión que me llama mucho la atención, ¿no? Es que precisamente en todos estos estudios que tenemos se pone en valor, o lo que se registra es el peso y el índice de masa corporal. Y ahora ya sabemos que tenemos que ir mucho más allá del índice de masa corporal. Claro, el índice de masa corporal se nos queda muy corto. Claro. Luego otra cosa que suele mencionarse siempre cuando se habla de este tipo del uso de las revisiones que hay hasta ahora, de los ensayos clínicos que hay con inmunonutrición, una de las cosas que vemos es que los inmunonutrientes se han utilizado de forma bastante heterogénea en todos esos estudios. A veces están administrados vía oral, vía intravenosa, vía enteral, con combinaciones variables. Entonces, y en cantidades que a veces difieren, es verdad, ¿no? Que el razonamiento fisiopatológico parece claro, ¿no? Es decir, tú estas, las fórmulas que se definen como inmunomoduladoras al final pues se caracterizan por la presencia de ácidos grasos omega 3, que sabemos que son unas grasas saludables de un perfil antiinflamatorio y demás, nucleótidos, arginina, como aminoácido condicionalmente esencial. Es decir, tenemos una serie de nutrientes que desde el punto de vista fisiopatológico nos podrían ayudar a esa respuesta, ¿no?, que tenemos frente a la agresión. Pero bueno, en este caso los resultados en la cirugía convencional van en esa línea, pero creo que, aunque de entrada pienso que con unas cirugías como las de ahora pues deberían de ir igual de bien o mejor, pero claro, los sanitarios, los médicos en concreto, necesitamos ciencia. Nos falta la evidencia, efectivamente. A lo largo de todo este tiempo, ¿no?, en el que ya vosotros tenéis muy consolidada la prehabilitación nutricional dentro de los protocolos, ¿no?, y siguiendo la vía rica, ¿qué barreras os habéis encontrado? Que puede que nuestros oyentes estén escuchándonos y estén diciendo, mira, es que yo tengo muchos problemas en mi hospital por esto, claro, ¿no? ¿Vosotros a qué yo creo que las barreras fundamentalmente son externas, tienen que ver con el tiempo y la disponibilidad de recursos. Claro. El circuito tiene que estar organizado y a veces también nosotros mismos nos ponemos un poco de trabas porque, claro, pues a mí me pasó, ¿no? Vienes del GERM y vienes totalmente ilusionada, con muchas ganas de ponerlo todo en marcha y luego aterrizas en tu día y dices, puf, pero es que ahora estoy en mi hospital y en mi hospital... Bueno, pues yo creo que ahí, mira, el equipo es lo fundamental. Encontrar situar una patología que pensemos que se puede beneficiar de esto e intentar, pues eso, pues dar con un cirujano que esté motivado también, una enfermera gestora, una enfermera que esté en este sentido también en la línea, alguien de anestesia, como para ir gestionando el grupo. Y comprometerles, ¿no? Eso me imagino. Eso es. Claro. Eso es, yo creo que es muy importante buscar un equipo porque en el día a día es duro, los pacientes pues son muchos y nosotros somos los que somos, las herramientas que tenemos son las que tenemos,
Pero bueno, cuando demostramos que lo que hacemos tiene beneficios para el paciente y para la propia institución, porque tenemos menos complicaciones, ahorramos costes, menos estancias, pues a lo mejor eso acaba determinando, ¿no?, que se hagan una serie de mejoras en tu centro a ese respecto, ¿no? Claro, al final los datos nos avalan, Claro. ¿no? Y nos ayudan a Sin datos, obtener lo más que está claro es que no recursos. vamos a tener más recursos si no tenemos datos. Entonces, bueno, Exactamente. pues a lo mejor merece la pena intentar abrir camino, aunque solo sea con una patología, y luego, bueno, pues conforme vayamos viendo resultados, tratar de identificar otras patologías que pudieran beneficiarse de ese esfuerzo, ¿no?, del equipo. Muy interesante. Y si pudieras, imagínate que estamos haciendo la carta a los Reyes Magos, y si pudieses decir qué cosas cambiaría yo, ¿no?, dentro de mi protocolo de prehabilitación nutricional, ¿qué pedirías o qué necesitarías para mejorar en tu día a día el protocolo de prehabilitación nutricional? Pues a ver, yo soy consciente de que soy una afortunada. Quiero decir, tengo montadas las vías, tenemos montadas las vías, funcionan aceptablemente bien. Sí, el protocolo se lo el sabe, protocolo ¿no? nos Todo lo el sabemos, mundo. eso es, pero mirad, seguimos asistiendo a cantidad de centros donde, a pesar de la evidencia que tenemos de cómo impacta el estado nutricional, ni siquiera hay un cribado. Claro. O sea, es que a veces ni siquiera hay un peso. Entonces, ya sabemos las limitaciones que tiene el peso, la talla y la altura. O sea, el peso, la talla y el IMC lo sabemos, pero cuando ni eso está recogido, pues probablemente tampoco esté recogida la ingesta y no estén recogidas otras muchas variables. Yo, si me pide la carta a los Reyes, pues a mí me encantaría que todos los pacientes que se van a someter a una cirugía tuvieran una valoración del estado nutricional hecha como Dios manda, siguiendo, por supuesto, pues todas las recomendaciones de las guías de práctica clínica vigente y un estudio de composición corporal. Esa sería mi carta a los Reyes Magos, que lo ideal. El ángulo de fase, la grasa, o sea, la cuantificación y cualificación del tejido adiposo, y lo mismo con la masa muscular. Esa sería y el conocimiento metabólico de cómo está el paciente. Para mí eso sería perfecto, pero sé que eso no me va a llegar. Entonces, entonces, ¿qué haría? Pues a ver, pues si lo que tenemos son cribados, no sé, yo fíjate, si hay que implementar el cribado, yo me plantearía, tendríamos que irle planteando al cribado, adicionarle al cribado, no sé, una dinamometría, por ejemplo, que nos da una idea de la función. En aquellos sitios donde sea posible, además del cribado, si el cribado no resulta positivo como para seguir avanzando en la evaluación del estado nutricional, que es lo que nos recomiendan las guías, algo que pudiera añadirse a ese cribado para destapar a ese paciente que el cribado no me está identificando, una baja fuerza o un ángulo de fase bajo, ¿no? Que a lo mejor dices, pues ya con esto, venga, me toca hacer la valoración del estado nutricional completa, aunque el cribado no me haya saltado, ¿no? Sí, aquello que nos descubra lo que hay oculto, ¿no? Eso es, que haga visible lo que no estoy viendo con las herramientas que ya digo, que muchos centros ni siquiera están implementadas, que aquí, pues bueno, pues con nuestras limitaciones como todo, pero bueno, al menos el cribado está más o menos ya marcado. Sí, instaurado, y parece que estamos convencidos todos de la importancia que tiene, ¿no? Para terminar, Samara, bueno, una última cuestión así en general. Yo siempre me gusta preguntaros qué mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje quieres mandarle tú a esos médicos jóvenes, nutricionistas que están empezando, enfermeras que nos están escuchando y digan, oye, qué interesante la prehabilitación, ¿cómo empiezo, desde dónde empiezo a estudiar, cómo puedo aportar yo? ¿Qué les dirías a todos ellos? Pues lo primero que diría, fíjate, es que hay que ponerse a estudiar. Muy importante, coincido porque contigo. Cuando uno ha leído y tiene, o sea, y es consciente, porque no es creer, yo creo que no es una cuestión de creer, es una cuestión de que tienes conocimiento de lo que la prehabilitación puede ofertarte, ¿no? Claro. Entonces, o sea, puede ofrecerte a ti, a tu paciente, a tu institución. Entonces, cuando ya tienes eso claro, vas a ver más fácil, o vas a tener más claro qué es lo que tienes que ir implementando, ¿no? Entonces, partir de una buena base, asumir que prehabilitar, por supuesto, no es prescribir, es mucho más complejo que una prescripción. La prehabilitación es muy agradecida porque el paciente se siente muy parte del proceso, aunque hay muchos pacientes que dicen, no me prehabilite, opéreme. Bueno, pues también con ellos hay que hablar, pero es agradecida porque hay poco tiempo y el paciente se conciencia. Cuando el paciente ve que su dinamometría sube, de alguna forma se motiva, ¿no? Dice, estoy haciendo... Ten en cuenta que la cirugía no deja de ser algo
el paciente lo ve como un poco pasivo, ¿no? El paciente llega dormido, me tienden y el cirujano hace sus cosas. Pero cuando tú le dices al paciente, ¿no? El ejemplo que solemos poner es lo de la maratón, ¿no? Te vas a preparar como te preparas para una maratón, el paciente también está motivado porque ve que es capaz de cambiar cosas y que puede estar invirtiendo en la salud postoperatoria, ¿no? Y que en su mano hay algo, alguna variable puede estar en su mano. Es verdad que si conseguimos trasladarle todo eso al paciente, es un paciente muy agradecido, es un paciente que quiere implicarse para mejorar sus resultados en salud. A partir de ahí, pues creo que otro buen pilar es tener unas recomendaciones alimentarias bien diseñadas para el paciente, ¿no? Al final no se trata de comer muchas proteínas, hay que comer las proteínas que hay que comer para que el músculo pueda utilizarlas. Si comemos muchas y no comemos energía, pues ese músculo va a utilizar, vamos a utilizar metabólicamente esas proteínas, las vamos a utilizar para otra cosa, para sacar energía, para poder sostener el proceso, ¿no? Y que el músculo, además de estar alimentado con mucha proteína, hay que estimularlo. Si el músculo no está estimulado, pues esas proteínas tampoco. Entonces, si se lo explicas así, el paciente lo ve como muy a su mano, muy en su mano, el mejorar esos resultados en salud. Y en el fondo, pues claro, la cirugía al paciente siempre es una cosa que, bueno, pues es un tratamiento que le impone. Te da miedo, está rodeado de mucha incertidumbre, ¿no? Es como organizar un poquito esa incertidumbre, ¿no? Para que puedan controlar por lo menos algo. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo tu participación hoy. Hemos aprendido, yo por lo menos, muchísimo. Espero que nuestros oyentes también hayan aprendido y lo hayan aprovechado. Ya sabéis, la prehabilitación solamente es el primer paso a un proceso muy complejo y, como nos decía Samara, uno de los primeros pasos es estudiar bien y para poder poner en práctica todas las vías, tanto la vía rica como los protocolos ERAS, en la línea de pues, mantener esa buena atención a los pacientes. Como siempre, nos seguimos escuchando y nos vemos en el siguiente episodio. Si os ha gustado y os ha resultado útil, podéis compartirlos con vuestros compañeros y así seguimos sumando. Hasta luego.